Vamos a leer la porción del texto de Ezequiel sobre la que vamos a escuchar hoy la predicación. Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 28. Miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana. Tenía cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero, y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. En cuanto a las caras y a las alas de los 4, sus alas se tocaban una a la otra, y sus caras no se volvían cuando andaban, cada uno iba de frente, hacia adelante. Y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima, con 2 se tocaban uno a otro, y con 2 cubrían su cuerpo. Y cada uno iba de frente, hacia adelante. A donde quiera que iba el espíritu, iban ellos, sin volverse cuando andaban. En medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas, como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos. Y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago. Miré a los seres vivientes y he aquí había una rueda en la tierra junto a cada uno de ellos, junto a cada uno de los seres vivientes, de 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisólito, y las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando andaban, se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Y a donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección, y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento, con el brillo deslumbrante de un cristal extendido por encima de sus cabezas. Y debajo del firmamento sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra. Cada uno tenía 2 que cubrían sus cuerpos por un lado y por el otro. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto, como el ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, bajaban sus alas. También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Entonces vi, en lo que parecían sus lomos y hacia arriba, algo como metal refulgente, que lucía como fuego dentro de ella, en derredor. Y en lo que parecían sus lomos, y hacia abajo, vi algo como fuego, y había un resplandor a su alrededor. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Pues seguimos en nuestra serie en Ezequiel, esa serie que hemos llamado Contracultura de Esperanza. Y si en la serie de Efesios, no sé si os acordáis, le dimos a Hernán el sermón más complejo, más controvertido,
y lo salvó muy bien. Yo creo que en esta serie me ha tocado a mí. Yo soy el que lo reparte, no, tampoco. Pero trabajando el texto esta semana, que ha sido muy interesante, he llegado a la conclusión de que este pasaje nos habla de ética cristiana. La ética cristiana desde la gloria de Dios. Cómo vivir la ética, o qué nos dice la ética desde el descubrimiento de la gloria de Dios. Hay cosas que cuando las vemos nos generan indiferencia, ¿no? Esto es cualquier día normal que paseamos por cualquier calle de cualquier ciudad o de pueblo y vamos caminando y cualquier imagen que tenemos es tan cotidiana que nos generan indiferencia, ¿no? Ahí cada uno va a lo suyo y nosotros cuando paseamos por las calles pues vamos cada uno a lo nuestro, nuestros pensamientos, ¿verdad? Hay cierta indiferencia en lo que vemos. Hay otras imágenes que quedan grabadas en nuestra mente, pero producen un impacto muy fugaz en nuestra vida. Este es el volcán de La Palma, que produjo una prolongación de la isla, ¿no? Y parece que ya ha quedado atrás, cuando hace apenas poquitos meses que dejó de echar lava, ¿no? Bueno, es una imagen que tenemos ahí, pero luego seguimos con nuestro día a día y la cosa pues, queda atrás. Hay otras imágenes que quedan grabadas en nuestra mente y nos hacen volver a ellas una y otra vez. Estas son las ecografías de Ruth, de nuestra hija mayor, y siempre recordaré, en todas las fotografías salía con la nariz así súper redondita, y es una imagen que siempre tengo grabada en mi mente. Luego le hicimos la 3D, que es aquí, y bueno, la naricita así súper definida, ¿no? Siempre vuelvo a esa imagen muchas veces, ¿no? Ha quedado muy grabada en mi mente. Pero luego hay cosas que nos impactan a tal nivel que no nos dejan igual, nos cambian, son capaces de producir una transformación, un cambio de paradigma, de cosmovisión, de pensamiento, de planteamientos de vida. Como ya os dijo Rubén el domingo pasado, no vine porque me quedé viendo la peli de Netflix que Andrés recomendó, la de Don't Look Up, ¿vale? Entonces, es muy curioso observar en esa peli, hay un momento de la película en el que la gente ve algo muy impactante, ¿no? Tiene una imagen muy potente y esa imagen les hace tener un cambio radical de pensamiento y de modo de actuar, ¿no? Y en un momento de la película se produce una escena muy interesante donde un grupo de personas están juntas en torno a una mesa, ¿no? Y de repente, producto de ese cambio de mentalidad de lo que han visto, una de esas personas ahí en la mesa hace una oración. Y dice, querido Padre y Creador Todopoderoso, pedimos tu gracia esta noche, a pesar de nuestra soberbia y orgullo, tu perdón a pesar de nuestras dudas, pero sobre todo, Señor, te pedimos que tu amor nos tranquilice en estos tiempos difíciles, que enfrentemos lo que está por venir en tu divina voluntad y danos aceptación de corazón. Amén. Esa es la oración que hace ese personaje en la peli. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cómo impacta en tu vida la realidad de Dios, la imagen de Dios, el experimentar a Dios y el conocer a Dios más ampliamente? ¿Cómo impacta en tu vida y cómo impacta en todo tu ser? ¿Te deja indiferente como la primera imagen? ¿Es algo a lo que vuelves de vez en cuando como la ecografía de Ruth? Bueno, ya ha quedado atrás porque ya el volcán dejó de echar lava y ya no es tan espectacular, ¿no? O realmente ha producido un impacto que te ha transformado. Este pasaje que Débora nos ha leído nos habla de la gloria de Dios y cómo esa gloria tiene que ver con cada uno de nosotros. Y me parece que estamos ante la visión más salvaje y más detallada de la gloria de Dios en la Biblia. Ni Moisés, que también atisbó un poquito de la gloria de Dios, ni Isaías, que describe también algo muy sobrecogedor, ni siquiera Juan, en el Apocalipsis,
han descrito la gloria de Dios como la describe Ezequiel en este pasaje. Este es un cuadro de Rafael, del gran pintor, y él describe el pasaje de Ezequiel de esta manera. Cuando empieza a leer Ezequiel, los elementos que aquí encuentra los plasma en un lienzo como este, ¿no? Él los querubines los pinta como niños pequeños, ¿no? Seres angelicales así muy tiernos. No es la visión que tiene realmente Ezequiel, ¿verdad? Los querubines aquí son seres un poquito más sobrecogedores. Este sería una visión más actualizada, más moderna, ¿no? Esas ruedas que se mueven con ojos, los seres debajo, arriba un trono con la figura de lo que parece una figura humana y encima ese resplandor y arcoíris, el fuego. Aquí otra imagen parecida a esta. Y este es un dibujo de la Biblia del oso. Es la traducción de Casiodoro de Reina, de la Biblia al castellano. Y está esta imagen, este dibujo, que refleja también lo que Ezequiel está explicando en el texto. Ahora, ¿cuánto dirías que has captado de la gloria de Dios en tu vida? Bueno, en esta mañana vamos a intentar responder a esta pregunta. Después de que Ezequiel termina de describir lo que ha visto, y es difícil reconstruirlo, acaba diciendo en el versículo 28, mira, lo que he visto es algo parecido, algo que se acerca a esto. Estoy intentando explicaros que describir la gloria de Dios es imposible, así que solo puedo acercarme a explicaros un poquito de lo que es, por dónde van los tiros, ¿no? Quizás es porque la gloria de Dios es la suma total de todos sus atributos. Su infinita y superlativa majestad y profundidad. Si detalláramos, si entráramos a describir cada uno de los elementos que vemos en la visión de Ezequiel, cada uno tiene un sentido, y hay mucha teología y mucha tinta en torno a esto. Si hablamos, por ejemplo, de los ojos que hay en las ruedas, simbolizan a un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Las propias ruedas simbolizan su omnipresencia. Dios puede ir a todos lados y estar en todos lados, ¿no? Y así podríamos describir cada elemento, el toro, el león, el arco iris. La gloria de Dios. La gloria de Dios, os propongo que significa dos cosas para nosotros. Más seguramente, ¿no? Pero no tengo tiempo para estar aquí toda la mañana, ¿no? Dos. La gloria de Dios significa, en primer lugar, su incognoscibilidad completa. No podemos conocerle completamente. El Dios que nos presenta Ezequiel no es un Dios domesticado, que puedas descifrar o esperar descifrar completamente. Este es un Dios que va mucho más allá de nuestra comprensión. Es verdad que Dios se ha dado a conocer, es verdad que Dios se ha revelado. No estamos diciendo que es imposible conocer a Dios. La Biblia nos dice muchas cosas acerca de Dios que no solo son verdad, sino que son exactas y que tienen un sentido para nosotros, que tienen que ver contigo y conmigo, pero también hay cosas que la Biblia dice acerca de Dios que no tienen sentido, que no encajan. Y probablemente esa sea una de las cosas que más nos cueste asimilar, porque cuando nos enfrentamos a la realidad de Dios, muchos dicen, y a veces incluso dentro de sus propios hijos, ¿no? Dentro del pueblo cristiano, yo no quiero creer en esa parte, o no me puedo creer a un Dios que haría esto o que juzgaría de esta manera. Y dice Timothy Keller que cuando decimos estas cosas, lo que realmente estamos diciendo es, no quiero un Dios glorioso, no quiero un Dios que vaya más allá de mi comprensión, quiero un Dios que pueda entender, y eso reduce a Dios, lo hace pequeño, es como
como si quisiéramos meter el océano Atlántico en un dedal de costura. Y Dios no es un Dios domesticado, y su gloria nos sugiere que Él está mucho más allá de nosotros. En segundo lugar, la gloria de Dios significa su suprema importancia. La palabra hebrea que utiliza Ezequiel aquí para gloria es kabod, y significa algo que tiene peso, que tiene sustancia, que es sólido. Y nos habla del peso de Dios. Pero también alude a algo que tiene importancia. Cuando dice que Dios es glorioso, significa que Él debería importar, porque de hecho Él importa más que cualquier otra cosa u otra persona. Nada debería importarnos más que Dios. Si algo nos importa más que Dios, no estamos reconociendo su gloria, su peso. Si decimos, bueno, yo creo en Dios, pero por otro lado somos incoherentes, o no somos íntegros, no somos responsables, por ejemplo, a la hora de pagar nuestros impuestos, a la hora de planificar nuestras ofrendas, cuando tratamos mal a otros, cuando nuestras prioridades no se alinean con las de Dios, cuando hablamos de manera exagerada, que es una manera de mentir, cuando hacemos algo que sabemos que está mal, pero aún así lo hacemos, entonces el dinero, nuestro ego, nuestra reputación, nuestros intereses personales tienen más gloria, tienen más peso que Dios. Y entonces Dios no es el glorioso en nuestra vida, es otra cosa. En la década de los 50, 1950, cuando Tolkien publicaba sus novelas, había una mujer llamada Rhona Byrne que le escribía haciéndole preguntas sobre el significado de su mitología. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Aquí cuando pasa esto, cuando el Gollum, el anillo, el Hobbit, ¿qué significa todo esto, ¿no? Y no sé si recordáis la escena del Señor de los Anillos, cuando el anillo de poder que ha fabricado Sauron cae en la lava del monte del destino. ¿Veis esa imagen? No sé, los que habéis visto la película, Gollum cayendo con el anillo. No sé si recordáis qué pasa. El volcán explota cuando el anillo cae. Y Byrne le pregunta a Tolkien, ¿por qué cuando el anillo cae se destruye? Y Tolkien le responde y le dice, amar el anillo de Sauron es una forma de decir que ponemos nuestra vida en manos de algo externo a nosotros. Se lo confiamos a algo externo y por tanto nuestra vida está expuesta a ser capturada o destruida con resultados devastadores para nosotros. Una cosa es querer a alguien y encontrar satisfacción en la relación, pero si esa persona te deja, tu vida ha perdido el sentido, ¿qué ha pasado ahí? Que le has dado demasiada gloria a esa persona. Has hecho que esa persona sea el centro de tu gravedad. Basas tu vida en torno a esa persona y entonces, si esa persona me ama, yo soy alguien. Has apostado tu vida a esa persona, así que si él o ella rompen la relación, tú explotas. Porque convertiste a esa persona en un ídolo, en tu anillo de poder. Y funciona igual con otras cosas. Nacor nos va a predicar de esto. Funciona igual con el dinero, con el sexo, con la reputación, con tus aspiraciones en la vida, con tu carrera profesional, con tu voluntad de querer influenciar, con la búsqueda de placer como lo único que importa y da sentido a tu vida, la religión o tus responsabilidades en la iglesia o en el ámbito social, así como todo aquello que ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios. Hacemos de todas esas cosas, dice, el otro día leía un tuit de Elder Favarín y hablaba un poquito sobre esto también, ¿no? Y él decía, hacemos de todas esas cosas nuestros dioses.
Y le servimos incluso en el templo de las redes sociales. Muchas veces para alimentar nuestras inseguridades, pero adorarles nos esclaviza, decía Elder, debilita nuestro carácter, relativiza lo fundamental, alimenta el cáncer de la comparación, nos aleja de la realidad y nos distancia de otros y no nos acerca al verdadero Dios. Lo que estamos diciendo es que esas cosas nos importan más que Dios. Y si algo importa más que Dios, estamos poniendo nuestra vida, nuestro corazón, a nosotros mismos en algo externo, lo que nos llevará a la destrucción. Explotaremos cuando eso desaparezca, como el anillo de poder. La gloria de Dios significa que Él es lo más importante. Solo eso, darle la gloria a Dios, te dará sentido, propósito e identidad. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para gloria es esa que os he detallado, kabod, pero en el Nuevo Testamento, en griego, gloria es doxa. Y significa alabanza, asombro, luminosidad, brillantez, belleza. Así que Dios es glorificado no solo cuando se ve su gloria, sino también cuando te recreas en ella, cuando la celebras. Y para glorificar a Dios no es suficiente con decir, bueno, supongo que como Él es Dios, tengo que ceder. Glorificar a Dios no significa solo obedecerle porque hay que hacerlo. Glorificar a Dios significa obedecerle porque quieres. Porque te sientes tan atraído por Él, porque disfrutas con Él tanto que quieres hacerlo. Quieres obedecerle, quieres relacionarte con Él. Gastamos mucho dinero y muchas energías, mucho tiempo en cosas placenteras y hermosas. Una casa preciosa y bien decorada, tratamientos de belleza, viajes a lugares hermosos que jamás hemos visitado, entradas a teatros, musicales, museos, cenas con amigos en buenos restaurantes en términos de belleza gastronómica y tantas otras cosas. Y sí, podemos hacer esas cosas, claro que sí, disfrutémoslas. Sin embargo, Moisés en Éxodo 33 le pide a Dios que le deje ver su gloria, porque sabía que el hambre de belleza del alma humana solo será satisfecha por el esplendor absoluto de Dios y de su gloria. Ver a Dios como glorioso es también entrenar tu corazón para encontrarlo lo más placentero y hermoso que puedas reconocerle. Y tiene que ver con pedirle a Dios que te revele su gloria un poquito más cada día y que su gloria impregne tu vida. Ahora, ¿cómo sabes que has podido captar la gloria de Dios? Hay una gran diferencia entre aquellos que dicen yo voy a la iglesia o yo creo en Dios y las personas que han tenido un encuentro real y genuino con el Señor. ¿Cómo sabes si has empezado a captar su gloria? Dice el versículo 28, cuando caes rendido y postrado ante Dios. Eso es lo que le pasó a Ezequiel. Dice, cuando lo vi, caí rostro en tierra. Y caer boca abajo significa humillarse, significa rendirse y también adorar. Y con Dios, caer boca abajo incluye todo eso. Y lo incluye por dos razones. Primero, porque no puedes venir a la presencia de Dios llena de luz sin darte cuenta de tu propia oscuridad. Uno de los indicativos de que has empezado a comprender realmente la gloria de Dios es que te despojas de tu autosuficiencia, ¿no? De querer gobernar tu propia vida, como ese perro que se pasea a sí mismo. Por cierto que asociamos humillarse como algo peyorativo, pero ser humillado por la gloria de Dios no es desagradable. ¿Sabéis por qué nos preocupa humillarnos delante de Dios? Porque en el fondo, si somos honestos,
no creemos que Dios vaya a hacer las cosas bien. La reflexión en nuestro interior es, yo sé cómo tengo que gobernar mi vida. Yo sé hacia dónde tiene que ir mi vida y por dónde tiene que ir. Y como no estoy seguro de que Dios lo vaya a hacer así, yo sigo al control. Piensa en cómo proyectas tu vida laboral, tu vida profesional, familiar, estudios o en cualquier ámbito. ¿Cuánto reconocimiento de la gloria de Dios hay? ¿Cuánto de todo el planteamiento y la praxis de tu vida está impregnado por la voluntad de Dios, por las prioridades de Dios, por la agenda de Dios, por los valores que se desprenden de su evangelio? Amor, compasión, solidaridad, respeto, perdón, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, hasta que captas la gloria de Dios de verdad, de manera genuina, Dios no es más que una herramienta, no es más que un medio y no un fin en sí mismo. Vienes a la iglesia, oras, tienes tu devocional, ¿para qué? Buscas inspiración, quieres perdón, buscas fuerzas porque estás pasando por momentos difíciles, quieres información porque encuentras en la religión cosas fascinantes o te dan una sensación de satisfacción y seguridad. Pero Dios no es más que una herramienta cuando te estás enfocando solo en esas cosas. Pero cuando realmente has captado la gloria de Dios, aunque sea un poco, te mueves, haces o dejas de hacer, oras, lees, obedeces y vives solo para estar con Dios, solo para disfrutar de Dios. Todo lo que importa es tu relación con Él. Y nos vamos al último punto de esta mañana. Pero ¿es posible captar la gloria de Dios como la captó Ezequiel hace tantísimos años? ¿Es posible captarla hoy también? El texto nos sugiere que sí. Es posible captar la gloria de Dios por el arco iris. Si te dicen que no solo debes renunciar a toda tu libertad para hacer lo que Dios diga, sino que también tienes que hacerlo porque quieres, porque te atrae, es lícito preguntarse ¿por qué debo hacer eso y cómo lo hago? La respuesta es, fíjate en el arco iris, maravíllate y su belleza te moverá en esa dirección. El arco iris aparece en la visión de Ezequiel justo por encima de Dios, encima de ese trono. Dejadme desarrollar esto un poquito para que lo entendamos. Solamente en Génesis 9, en la historia del diluvio y Noé, y en este texto de Ezequiel, encontramos esta misma idea del arco de Dios en las nubes. Y si recordáis, en Génesis 9 se trata del juicio de Dios, de la justicia de Dios. Un Dios que rechaza el mal y que juzga a la tierra por su maldad con un diluvio. Después del diluvio, cuando Noé sale del arca y los animales y demás, Noé ofrece un sacrificio a Dios, una ofrenda a Dios. Y Dios ve esa ofrenda agradable, se complace y le dice, aquí está la señal de mi gracia. Y pone el arco iris ahí. Y porque estoy complacido con tu sacrificio, Noé, pongo mi arco en las nubes, un arco que será señal de mi gracia. En Génesis 9 y aquí en Ezequiel 1, la gloria de Dios se proyecta como un arco iris. Decimos arco iris y dice arco iris, pero la traducción exacta del hebreo que Ezequiel utiliza y que Moisés utiliza también en Génesis se refiere al arco de guerra de Dios. Mi arco de guerra. Un arco de esos que se usaban para matar gente o cazar animales. Las flechas de la ira de Dios eran una metáfora del rechazo de Dios al pecado. Hay muchas referencias de esto en los Salmos.
Por ejemplo, en el Salmo 18, que hemos leído hace muy pocos días en nuestro plan de lectura de la Biblia en un año, en el Salmo 18 encontramos esta idea, versículos 13 y 14. Dice, el Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos, y envió sus saetas, sus flechas, y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Y cuando Dios le dice a Noé, voy a poner mi arco en las nubes y lo voy a dejar allí, es su forma de decir, paz a vosotros. No más ira, no más juicio. Ya no voy a descender con las flechas de mi ira. El arco es una señal de la gracia de Dios. El famoso predicador Charles Spurgeon hizo un sermón sobre el texto de Génesis 9 y habló del arco iris. Y él reflexionaba en lo significativo que resultaba la dirección en la que apuntaba el arco. ¿El arco iris estaba puesto así en las nubes? No, ¿verdad? Esto sería un arco invertido. El arco iris estaba así. Y sería, así, si estuviera así, las flechas solo podrían dispararse hacia abajo, ¿verdad? De parte de Dios, disparadas hacia la tierra, hacia el ser humano. Y a mí me inquietaría que el arco estuviera puesto al revés. Sería como si Dios dijera, bueno, no te voy a disparar en este momento, pero cuidadito, porque como te despistes, disparo. El arco iris es un verdadero signo de gracia, porque la única dirección en la que pueden ir las flechas es hacia arriba. Spurgeon dice que es como si Dios estuviera insinuándonos, te amo y no voy a juzgarte, y si es necesario, yo recibiré las flechas de mi juicio. ¿Y con quién nos conecta esto? Siglos después de Génesis 9, hubo otra ofrenda, no de Noé, sino del Señor Jesucristo. Dios mismo hecho hombre vino a la tierra. ¿Y qué hizo? ¿Qué sucedió? Él mismo recibió las flechas del juicio de Dios por nuestros pecados, como castigo a nuestra autosuficiencia. El castigo a nuestra tendencia constante a darle la espalda a Dios, a no contar con Él en nuestras vidas. Y como nos recuerda Pablo, eso significa que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque las flechas han subido para arriba y Dios mismo las ha recibido. Y os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver eso con la gloria de Dios? Pues absolutamente todo. El arco iris nos permite captar la gloria de Dios hoy, como lo hizo Ezequiel aquel día, pero de una forma mucho más completa a través de Jesús. Jesucristo era el dueño de la gloria de Dios, pero se despojó de ella para que tú y yo pudiéramos ser revestidos con su gloria, pudiéramos recibirla. Así que algún día Dios nos mirará y nos dirá, bien, buen sierva y buen siervo fiel, porque estamos revestidos con la justicia de Jesús. Vamos a recibir la sonrisa y el aplauso de Dios. Jesús permite que obtengamos lo que nuestro corazón siempre ha anhelado, siempre ha querido tener más que cualquier otra cosa. Lo que has intentado buscar en la aprobación de otros o en cualquier otra cosa que haya sustentado tu vida. No lo busques en ningún otro lugar que no sea aquí, en Jesús. Y no solo eso, sino que Jesús nos explica mucho más ampliamente quién es Dios, cómo es su gloria, su ser, su carácter. Un Dios amoroso, lleno de gracia, de compasión, que pone su corazón en la miseria porque nos quiere sacar de ella, que se entrega por el prójimo, que restaura en vez de desechar y sustituir, que perdona y olvida. Jesús nos enseña cómo Dios
se acerca a las personas, las acompaña, las respeta, les ayuda a madurar, a crecer, a reenfocar. Respeta sus tiempos. ¿No tiene todo esto gloria, peso, belleza, valor? Así que cuando veo a Jesús haciendo todo eso por mí y mostrándose de esa manera conmigo, amándome de esa manera, eso se convierte en el leitmotiv de mi vida. Para seguirle, para obedecerle, para confiar en Él y vivir con coherencia a la luz de la gloria de Dios. Si en Ezequiel 1 la gloria de Dios se presenta como algo aterrador, esa tormenta que se acerca hasta Ezequiel con todos esos seres y en la cruz y en la persona de Jesús, la gloria de Dios se presenta también como algo sublime, algo bueno, algo restaurador, lleno de gracia, de amor, de esperanza y de misericordia. Y quiero terminar con algunas preguntas a modo de reflexión. ¿Cómo cambia esta visión de Dios tu perspectiva sobre Él? Todo lo que Dios es, grande, sublime, excelso, todo lo que Dios hace que no tiene parangón. Tenemos un Dios insondable, majestuoso, fascinante y que además se ha acercado a nosotros. Nos permite conocerle, nos permite relacionarnos con Él, incluso lo incognoscible de Dios, la parte que no podemos conocer de Él, nos revela su poderío, su grandeza y su infinita capacidad. Pero esta imagen de Dios también nos advierte de la familiaridad barata con la que no deberíamos acercarnos a Él, o la superficialidad de nuestra relación, si queréis decirlo de otra manera. Porque nos estamos relacionando con aquel que se sienta sobre el trono del universo, el soberano, no es cualquiera. Y la visión de Ezequiel también nos recuerda que Dios es el Dios soberano de la historia, con mayúsculas, pero también de tu historia personal. Nos recuerda esta visión que Dios está al control y en medio de tu día a día, tanto de las cosas grandes como de las cosas pequeñas. En medio de tus luchas, de tus contradicciones, de tus incoherencias o frustraciones, Dios está ahí, al control. Llénate de esperanza. Incluso cuando parece que Dios no está, solamente lo parece. Les pasó a los israelitas, como nos contaba Andrés la semana pasada, ¿no? Durante 5 años habían estado preguntando, ¿por qué esta situación? ¿Por qué estamos aquí en el exilio y de esta manera esclavizados? Pero Dios, con toda su gloria, se presentó en Babilonia, donde ninguno habría esperado que estuviera. ¿Cómo afecta eso a nuestras decisiones en el día a día y a la manera en que vivimos el presente? ¿Cómo te consuela y te estimula eso? En medio de las pseudoesperanzas que encontramos a nuestro alrededor y la desesperanza que muchas veces nos invade por las cosas que estamos viviendo, necesitamos una nueva visión de Dios. ¿Cómo cambia esta visión de Dios tu perspectiva sobre ti mismo o ti misma? Somos queridos, somos amados por ese ser tan increíble y tan glorioso y necesitamos su perdón, su salvación y su abrazo desesperadamente. ¿A qué te interpela su gloria? Quizás aquí cada uno de nosotros podemos reflexionar en torno a nuestras vidas en relación con la voluntad de Dios o con la ética de Dios, como decía al principio.
en relación a cómo hacemos las cosas. Cuánta excelencia, cuánta responsabilidad, cuánto compromiso o falta de todo esto hay en nuestras vidas. En cómo nos relacionamos con los demás, amigos y no tan simpatizantes. Cuánta responsabilidad, compromiso y excelencia hay en cómo trabajamos, en cómo estudiamos, en cómo ocupamos nuestro rol en la familia, en cómo servimos en la comunidad, en algún ministerio, en cómo gestionamos nuestro dinero, nuestros bienes, o cómo damos gloria a Dios con toda nuestra vida. Y cómo eso es de testimonio a otros y reflejamos la gloria de Dios a otros. Necesitamos algo tan grande como la visión de la gloria de Dios que descubrimos en Ezequiel, en la persona de Jesús y en la cruz, para no estar perdidos, para tener esperanza y para vivir vidas íntegras, con una ética coherente e íntegra que refleje la gloria de Dios a otros. Que el Señor os bendiga.